Érase los tiempos de 2004 cuando yo estaba conociendo las escrituras bíblicas de la manera que hoy yo creo y las sigo. Érase tiempos de 2004, no la religión o la iglesia. Pues yo ni siquiera había visitado, hacía memoria, yo ni siquiera había visitado la iglesia, la congregación seriamente. Solo recuerdo vagamente por allá haber ido al bautismo de mi mamá. Y yo lo que recuerdo es que hacía muchos chistes cuando el ministro Quiñones decía: ahora se muere la vieja rosa y nace la nueva rosa. No tenía ni idea de qué significaba eso como tal. Y recuerdo aquel día en el icónico local del edificio de Cruz Verde, ¿qué se llama? Allá en el centro de Caracas. Yo no entendía nada. Mi mente vagamente solo captaría eso como un acto, una rutina religiosa. Como si mi mamá diera un paso importante para ella, para pertenecer a su nueva o una nueva religión. Eso es lo que yo vagamente comprendía en ese entonces. Por aquel entonces, también, en aquellos contextos, bueno, un poquito después, unos meses después, empezaron a visitar a la casa de mi mamá, mi casa, y me estaban predicando varios hermanos. De verdad que yo agradezco recordar varios hermanos en ese proceso. Estaban predicando las escrituras y el riguroso mensaje de Dios. Oye, que seriamente se toma la gente en este grupo religioso de la Biblia. Y cómo la dominan, cómo la hablan. Entonces mi mente y mi corazón empezó todo un conflicto religioso. Choques, percepciones, convicciones, la duda, etcétera. Todo eso, lo que era, o como llegó a mí en mi noción de la fe a los 17 años de edad, aproximadamente. Entonces llega el año 2005 y la vida como visitante de la iglesia. Pronto se volvió mi rutina. Esa vida de visitante de la iglesia se volvió prontamente mi rutina. Y conocí a la congregación donde nací. Donde nací, como decimos, del agua. Y empecé a adentrarme profundamente en la convivencia con los hermanos que estaban allí. Se volvieron mis personas de día a día. Recuerdo haber ido inclusive a un maratón del Señor de los Anillos. ¿Fue? Sí, el Señor de los Anillos. Un día de tempranito hasta llegando a la noche. Se volvió mi rutina. Yo me bauticé un 10 de abril de 2005. Recuerdo aún aquel viernes. El viernes era 8 de abril, yo me bauticé el domingo. Yo recuerdo aquel viernes cuando Luis Gómez, que había iniciado un discipulado personal conmigo, exclusivamente conmigo, me compartió esta lección que dice por título El discipulado. Con miras de multiplicación. Estábamos viendo el discipulado y estábamos en la sección que dice, o la parte que habla de la multiplicación. Aquella era la lección número 1 de las guías equipando a los santos. Algunos a lo mejor la han estudiado, la conocen, la estudiamos en Caricuado también, un poquitico. Entonces, eso era la lección número 1, equipando a los santos. Yo aún no era bautizado. En esa lección me enseñaba la perspectiva de que un cristiano al menos convirtiera a una persona por año. Y si ese proceso fuera exponencial, todos continuaran la cadena, o sea, uno convierte a otra persona y después esa persona convierta a otro, todos continuarían la cadena convirtiendo cada uno a otros, suponiendo que, bueno, se convierten a 5, pero solamente 4 se mantienen fieles, uno se aparta, haciendo como una desviación estándar ahí. La iglesia podría alcanzar 26.214 miembros en 15 años. Si cada miembro convirtiera a una persona por año, y suponiendo que solamente un 80% de esas personas se mantengan, la iglesia pudiera tener 26.214 miembros. Vamos a suponer que nada más se mantenga el 40% de esas personas. Pudiéramos decir que estamos hablando de 13.107 miembros. 13.107 miembros en 15 años. Un número, para el que es cristiano y tiene años en la fe cristiana, es un número impresionante, sin duda. Bueno, la realidad es que hoy ya son más de 16 años para mí en el mundo cristiano, en la iglesia cristiana, y no creo que ese proceso pudo haber llegado a más de 200 o 300 personas en cadena. Ese proceso que se esperaba que fueran 26.214 personas. Bueno, en cadena de toda la congregación, en cadena de mi persona a lo mejor no pasará ni de 40.
y pudieron haber sido 26.214. Lo que quiero destacar de esto es que yo aún en ese 8 de abril de 2005, yo aún no era alguien que había siquiera decidido seguir a Cristo, pero ya estaba aprendiendo de parte de mi mentor Luis Gómez, ya yo estaba aprendiendo lo que significa seguir a Cristo. Y eso es esencialmente hacerse lo que por allí es una frase muy común, pescador de hombres. Como ya le dijo en su momento Jesús cuando llamó por ejemplo a Pedro, que dice versículo 18 del capítulo 4 de Mateo, cito: cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Esto es lo que dice la cita, popularmente traducido en la Reina Valera como pescador de hombres. Yo los haré pescador de hombres. Pescadores de hombres, lo destaco porque es así de relevante. Alguien como Luis Gómez y otros tantos hermanos que formaron parte de ese proceso que se convirtieron a Cristo años antes de mí. Yo me convertí en 2005, ellos tendrían muchos años atrás. Ellos estaban haciendo su rol de pescar almas. Vamos a pescar a Johnny Frías, a ver si muerde el anzuelo. Vamos a pescar a Johnny Frías, vamos a seguir ese proceso que enseñó Jesús primeramente a Pedro y a Andrés y ha sido el cristianismo por años. Yo tenía que aprender que eso es parte fundamental de lo que yo haría 2 días después, cuando decidí seguir a Cristo. El 10 de abril, como les decía. De hecho, mi decisión de bautizarme llegó de esa enseñanza de Luis. Después Luis me pregunta si ya decidía seguir a Cristo, ya decidía bautizarme, y le dije que sí, y acto seguido me bauticé a los 2 días en su casa. Momento. Y a ellos se nos llama a todos a poner la mirada. Bueno, se nos llama a todos a bautizarnos, pero esto que ser pescadores de hombres y llamar a otros a Cristo en esencia, a eso se nos llama a todos a poner la mirada. Cada uno debió recibir esa esencial instrucción, y eso es parte del camino de seguir a Cristo. Comienza entonces, por allá en 2010, mi etapa como cristiano en la congregación del Este de Caracas. Uno siempre le llama Altamira, pero realmente nuestra congregación se llamaba El Este. El Este en Caracas, nos congregábamos en Altamira. Una obra que tenía unos 2 años de haberse constituido. Tímidamente uno participando en la congregación, aprendiendo de todos, de los demás hermanos en la iglesia, se va desarrollando y lentamente uno va adquiriendo algunas capacidades. Todavía recuerdo aquellos tiempos, me acuerdo de mi mamá, Darío, Marixa, los primeros miembros de esa época de la congregación, y así uno de todo este grupo de hermanos se va desarrollando. Mi camino en la congregación tuvo un hito importante iniciando 2010. Estábamos hablando ya que yo tenía 4 años y 8 meses después de que me bauticé. En ese año mi mentor Luis Gómez me encomienda un desafío: establecer unas charlas devocionales en la casa de mi mamá. Y yo solito debía encargarme. Por allí estaba Gabriel y recordaba, porque Gabriel también le dijeron, a pesar que Gabriel estaba apenas convirtiéndose, Gabriel le dijeron: mira, tienes que apoyar y también hacerte parte de ese ministerio en Caricuao. Entonces comenzó ese reto que yo hoy celebro no haberme opuesto, porque uno se llenó de temor. Apenas yo había dado algunas charlas y fueron un desastre por allí en la congregación, pero algo bueno vieron en mí que podía hacerlo mejor. Entonces yo celebro no haberme opuesto. Yo celebro así tampoco haberme opuesto al bautismo en el momento que me lo preguntaron. Sendas decisiones, de lo mejor que me ha pasado en la vida, no haberlo postergado. Y yo te digo hoy, si el Señor te presenta esas oportunidades y te llama al bautismo o te llama a un ministerio en el cual te puedas desempeñar y lo ves bien, acéptalo. No sabes lo que puede pasar, y yo celebro esos 2 momentos muy importantes para mí. Para mí fue impactante, pues apenas tenía experiencia de alguna actividad enseñando algo, y ahora me tocaba algo que era fuerte para aquel entonces,
Era algo muy fuerte para aquel entonces. Yo pasé como 2 semanas en vilo hasta que empecé ese ministerio. Entonces así se desarrolló mi historia de 8 años y medio en la conocida Misión Caricuao. Caricuao, como todas las congregaciones, fue una porción de la misma obra de la cual todos tenemos comunión. Capaz yo hablo de Caricuao porque es mi historia, mi parte particular en esto, pero cada uno ha tenido o ha sido llamado o ha vivido una experiencia particular en alguna porción de la misma obra de la cual todos tenemos comunión. En nuestro contexto, o mi contexto, era la obra de Caricuao, un proyecto en desarrollo, en construcción, que por X o Y circunstancias se detuvo. Por eso hablamos de 8 años y medio, porque al día de hoy pudieron haberse mencionado 11 años, pero no es así. Por alguna otra circunstancia se detuvo. Estudiábamos libros, teníamos reuniones de alabanza, de adoración, de oraciones, hacíamos ayunos colectivos, estábamos perfilados a establecer una congregación, pero se detuvo. Y hacíamos muchas otras cosas, pero al momento que se detuvo hacíamos estas actividades. Y lo recordaba y lo noté por acá. Entonces era una obra paralizada. Una analogía que es muy común en la Venezuela de hoy. Desafortunadamente abundan en nuestro territorio obras de envergadura que yacen en el olvido, en el deterioro, en la descomposición, aún más allá en la vergüenza, etc. Yo prácticamente conocí más de Valencia porque apenas había pasado Valencia. La semana pasada, el sábado pasado, tuve la oportunidad de participar en un gran fondo y atravesé Valencia. Fue maravilloso. Pero lo que uno más conoce de Valencia es la enorme obra del ferrocarril que está descomponiéndose o está en descomposición. Y es así verlo en muchas otras circunstancias, política, economía, sociedad, circunstancias, etc. No es mi objetivo disertar sobre eso hoy, pero creo que estamos muy bien entendidos de lo que refleja un trabajo que iba a ser, pero no fue. Algo que inició, pero no se terminó. Una obra paralizada. El caso es eso, obras paralizadas como Misión Caricuao y como muchos otros proyectos de la iglesia en general que uno ha visto transcurrir circunstancias similares. Si yo he visto obras paralizarse en la iglesia, o sea, si alguien ha visto obras paralizarse en la iglesia ha sido yo, y quizás tú has visto muchas circunstancias similares. Es una realidad que se vive. La vida en pandemia, ahora hablando en estos tiempos, ya 2020 para acá, la vida en pandemia trajo múltiples retos a la sociedad humana. Para los cristianos, seguramente dejar muchas obras paralizadas o a media máquina. Aquí al lado donde yo vivo actualmente, hay una obra en desarrollo, en construcción. Una construcción en desarrollo. Y el progreso es súper intermitente. Unos días trabajan intensamente, luego puedes ver semanas de inactividad, totalmente paralizado. Yo supongo que es todo este contexto causado por financiamiento, escasez, etc. No sé, supongo que deben ser esas circunstancias. Y hoy, a esta fecha, hoy estamos 21 de noviembre, ya son 614 días de cuarentena. 622 días que la congregación no se reúne. Seguramente varias de las obras, ministerios, actividades o planes de muchas congregaciones cristianas estén también intermitentes, como la obra que está aquí al lado, o estén paralizados, o aún estén en deterioro. Pasa el tiempo y, como he dicho anteriormente, se hace el eco en el sentir de muchos hermanos. Dicen y hablamos, hay que volver al local de la iglesia a reunirnos. De hecho, por allí está el mensaje, el número 65, que ya hace 3 semanas ya que yo no predico, el número 65 que dice: volvamos a la iglesia. Es el título de ese mensaje. Capaz que usted esperaba eso de volver al local, que mi predicación fuera volver al local, pero yo hablé algo más allá, que habla de la esencia que identifica a la iglesia. Y si no lo ha oído, óigalo. En ese mismo hilo, hoy hablo de la obra. Ha sido redundante en estas semanas conversando con algunos hermanos quienes no solo están pensando en la rutina dominguera, y no en el mal sentido, sino en la rutina de volver a los domingos, sino pasos más profundos, adentrarse en lo que llamamos la obra.
La obra que todo cristiano debería estar trabajando, o al menos debió ser su rutina en otra hora. Antes de todo este caos de 2020 para acá, y por allí yo me voy a ir hablando hoy. Bueno, ahí tienen el título en la pantalla. Vamos a poner la imagen que me gusta. Me gusta mucho el significado de las imágenes. Es muy importante lo que puede ilustrar y significar para lo que es una lección. Entonces, yo voy a leer unos versos en Mateo capítulo 9. Textos que son el fundamento de la iglesia dentro del macro trabajo que Dios está haciendo entre los seres humanos. El día de hoy, en lo que se llama esta dispensación de los tiempos, donde esperamos el advenimiento de Cristo, esperamos su segunda venida, esperamos ese lugar nuevo a donde nos ha de llevar. Mateo 9, versículo 35. Recuerden que yo leo en Nueva Traducción Viviente, la Nueva Traducción Viviente en español. Entonces dice así, Mateo 9:35. Cito. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedad y dolencias. Fin de la cita. Quizás este pedazo sale muy... es arrancado rápidamente de un contexto. Jesús está haciendo muchos milagros en el contexto, está predicando en muchos lugares, está hablando precisamente de la región de Galilea, y dice que Jesús recorría todas esas aldeas y ciudades de esa región. Cuando yo leía esto, recordaba al Jesús, el mismo Jesús, pero a Jesús en los inicios del capítulo 3 y capítulo 4 por allá, Jesús en los capítulos 3 y 4 de Mateo, donde es bautizado por Juan el Bautista, y desde entonces comenzó la gran obra de Dios con esta icónica frase, para mí, el versículo más importante de todo el libro de Mateo. Para mí, en mis análisis, cuando yo di las clases de Mateo, este le dio enfoque a lo que era el libro de Mateo. Dice así, Mateo 4:17, dice, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Fin de la cita. Y así comenzó Jesús lo que le llamamos su gran ministerio, el peregrinaje y todo el andar hasta los días de su crucifixión. Esto es en sí el gran y principal negocio de Jesús en aquellos días de su ministerio. Historias, pasajes, anécdotas, milagros, señales, pero todo con el fin de llamar a las personas a la conversión y volverse a los caminos de Dios. Esto era la obra de Dios. Muchas veces se habla del cristianismo, las partes místicas del cristianismo, pero en estos tiempos de cristianos me he dado cuenta que inclusive la gente le dice, no, sí, yo soy cristiano católico, o yo soy cristiano de una manera, de otra manera, pero yo no creo en el evangelio. Yo he escuchado eso, o yo no sigo el evangelio. Y a veces las corrientes en este modernismo, o en esta definición del cristianismo moderno, es increíble cómo se separa lo que en sí es el cristianismo, el evangelio. Esto que hacía Jesús, este mensaje que iba predicando en su esencia. Entonces acá en Mateo, ya volviendo a lo que leímos, Mateo 9, vemos más del mismo contexto de lo que era la profesión de Jesús. Recorría todas las ciudades y poblados de la región, y todo lo que hacía con la finalidad de exponer la doctrina y la enseñanza del advenimiento del reino de Dios. Ya en Mateo 9:36, el versículo siguiente dice esto, cito, cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Fin de la cita. Jesús destaca una realidad en ese tiempo. Notaba las multitudes, no dice, fíjense que no destaca que habla de sus enfermedades, o habla de su situación económica, o habla de sus negocios, no hablaba de lo que digamos el orden, la vida material. Jesús destacó a multitudes de personas en confusión, separados, que es lo que significa desamparados, estaban sin líderes, que es la figura del pastor. La tierra del pueblo judío, aquella donde Jesús está hablando, en aquel entonces no tenía escasez de personas
que estuvieran dedicadas o con la vocación en los asuntos de la vida espiritual. No había escasez de eso. La nación estaba plenamente estructurada por líderes religiosos y diversos lugares de reunión, digamos el templo, las sinagogas. El pueblo tenía la tradición, la religión y diversos elementos para levantar líderes que pudieran pastorear al pueblo. Entiéndase como pastor la figura de un líder que guía y alimenta al pueblo en el sentido de lo espiritual y la fe, la enseñanza de Dios, la ley de Dios, como más se usaba en ese contexto. Pero aún así, que el pueblo judío tenía toda esta estructura, el pueblo estaba confundido y desamparado, y esto lo observó naturalmente Jesús y lo conmovió. Fácilmente yo pudiera establecer paralelismos con el día de hoy. Sí, fácilmente. El diverso universo cristiano, porque esto es un universo cristiano compuesto de un montón de religiones y denominaciones, acepciones, etc. En los tiempos de hoy, muchas religiones, muchas corrientes, muchas denominaciones, grandes multitudes de personas confundidas y desamparadas. O sea, hay todo esta mezcla cristiana para elegir gustos y colores, pero aún así hay grandes multitudes de personas confundidas y desamparadas. Imaginemos el contexto bíblico. Encontramos un protagonista central tras 9 capítulos. Este es Jesús, en sus aspectos biográficos, sus señales, sus milagros, sus doctrinas, su mensaje y un abismal territorio lleno de ciudades y aldeas. Por allí leí un comentarista bíblico que decía que habían en esa región de Galilea, habían por lo menos entre 200 ciudades y aldeas. Este pobre muchacho haciendo todo ese trabajo él solo. O bueno, siendo uno de los líderes en ese momento y viendo todo un pueblo desamparado. Sin embargo, Jesús traía el evangelio del reino, una nueva enseñanza y el cumplimiento de las profecías. No habría otro como él. Los otros como él eran los que él mandara a dar el mismo mensaje. Entonces, estaba allí este Jesús caminando todas estas regiones y viendo toda esta situación del pueblo judío, como se dice, confundido y desamparado. Un hombre, unas señales, un mensaje y desproporcionadamente densas multitudes. Y viene la célebre frase, oración y directrices de Jesús que empiezan desde Mateo 9, 37 en adelante. Se extiende todo el capítulo 10. Pero yo voy a leer el versículo 37 y 38. Dice así. Jesús, después de haber visto a las multitudes y haberse conmovido, dice esto el versículo 37, cito. A sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha y pídanle que envíe más obreros a sus campos. Fin de la cita. Jesús usa otra figura para contextualizar la situación. Hay una gran cosecha con pocos obreros para trabajarla. Enormes multitudes de personas deambulando en la confusión y la ignorancia y pocas personas capaces de ayudarlos y orientarlos. A pesar de ser una nación fuertemente religiosa, de gran tradición y celo, faltaban los líderes que pudieran guiarle. Yo trazo paralelismos en mis pensamientos. Por ejemplo, esta nación, Venezuela, es un país tradicionalmente, culturalmente y mayoritariamente guiado por la doctrina del cristianismo. ¿Cuánta sería la proporción de gente deambulando y confundida? ¿Cuánto será? A veces encuentro muchos elementos distantes de la esencia de la misma doctrina cristiana y a veces ya ni siquiera se encuentra la doctrina cristiana en la sociedad. ¿Cuánta gente hay confundida y deambulando? Es importante ver los paralelismos para ver la enseñanza bíblica. Y volviendo a aquella historia, Jesús les dice a sus seguidores en aquel momento, oren al Señor, oren al Señor, orar al Señor, a nuestro Dios, quien es el líder y director de esta gran cosecha. Órenle y pidan que envíe más obreros a esos campos, a esas personas, a esas multitudes que están confundidas y desamparadas. En grandes rasgos, estos versículos 37 y 38 de Mateo 9 son el fundamento de la gran herencia cristiana, lo que popularmente llamamos la Gran Comisión. La Gran Comisión, en sí, a lo que todo fue encomendado, ya sabemos, Mateo 28, versículo 18 al 20 dice esto. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra,
Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñan a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Fin de la cita. La gran comisión. La comisión de los creyentes, esto es, discípulos como obreros distribuyéndose en la vasta cosecha universal, con la finalidad de hacer otros discípulos, llevándolos al bautismo, a la doctrina de Cristo y a su obediencia. Concretamente, aquellos pastores obreros que él estaba pidiendo en las oraciones de Mateo 9:38. Sus discípulos, sus seguidores, eran estos. Como una constante, la pandemia, aparte de traer enfermedad, muerte, aislamiento, cuarentena, crisis, problemas, etc. Usted puede ver, etc. Hoy escuchaba uno de los ciclistas del grupo enfermo y veía nuevos síntomas y nuevas cuestiones. Y esta pandemia es un combo de tantas cosas nuevas para el ser humano. Todas las cosas que ha traído también ha propiciado la circunstancia para aprender y reflexionar sobre muchos detalles espirituales. No solamente aquello de enfermarse, sino aprender muchos detalles espirituales. Cuando yo redacté las primeras lecciones, los primeros meses de reflexiones de cuarentena, me centré en diversos mensajes para afirmar la doctrina cristiana, pues las sensaciones, temores y circunstancias eran enormes esos primeros días. Fueron unos primeros días de mucha confusión, de muchas multitudes desamparadas, hasta los mismos cristianos estaban aturdidos. Yo veía a los cristianos perdidos, no sabía qué pensar, dudosos, desconcentrados. Entonces, ¿cuántos pastores y cuántos obreros habían para ayudar y guiar en aquellos días? Probablemente había muchos, pero seguramente había una gran escasez de pastores, de obreros. Y aún ahora, ¿cuántos obreros hay hoy para repartir la buena noticia que es aún más urgida en estos tiempos tan complejos que seguimos en la vida en pandemia? Entonces está allí ese incuestionable, ineludible principio que involucra a todos los que nos llamamos o afirmamos llamarnos cristianos. Hay una gran obra en desarrollo en la vasta humanidad y pocos obreros que se dediquen a trabajar en esa gran obra. ¿Cuántas obras, proyectos, emprendimientos, iniciativas se han enfriado, se han congelado, se han pausado o simplemente están en boceto? Hablando de la obra de Dios, no vamos a pensar que si hay tantas líneas del metro que no se han construido, tantos puentes, trenes y etcétera. No, hablemos de la misma obra de Cristo, proyectos, emprendimientos, iniciativas que están congeladas, pausadas, están en boceto o se están deteriorando. Cuando hice las veces de empezar a redactar este episodio de predicación número 66, yo ilustraba en mi mente la figura de una obra en construcción. Pero una obra a medio camino. Una que aún no haya tomado forma o no se haya completado. Así como esa casa que están viendo. Quería que fuera una casa, que se viera que fuera una casa. Conseguí muchas otras imágenes, pero quería que se viera una casa. Algo que se ve que va a ser una casa, pero allí todavía no puede vivir nadie. Y vivir allí sería algo imposible, a menos que no tuviera donde vivir. Entonces algo que todavía no sea lo que debe ser. Pensé en ello porque ha sido algo recurrente en mi tiempo dentro de la iglesia cristiana, y aún y cuando Misión Coaricuao fue uno, si no el proyecto más fuerte y continuo en mi congregación, se puede analizar y pensar a dónde íbamos, a dónde debíamos llegar, pero uno encuentra que la obra, tal como una casa en construcción, se paralizó también. Las multitudes siguen allí y los obreros se hicieron escasos. Tú deberías hacer ese mismo ejercicio en torno a ti y tu alrededor. Tú deberías hacerlo. ¿Cuánto estás contribuyendo tú a la obra universal de Dios? ¿Cuánto deberías estar contribuyendo? ¿Cuánto estás contribuyendo? ¿Qué podrías hacer? Por ello, yo hoy, en este proceso que la gente pide volver a la iglesia, traigo otro tema de lo que yo creo que Dios me ha estado enseñando a mi vida y para la vida de todos, viéndolo inclusive en el contexto de hermanos que tengo alrededor.
Volver a la iglesia también debería significar volver o involucrarse en la obra. Y la obra tiene mucha tela que cortar. En estos tiempos de vida bajo la dictadura de la multiforme e impredecible enfermedad de COVID-19, que requiere resaltar aún más la valía y la grandeza del Evangelio, de la salvación, de la eternidad, donde ningún virus ni enfermedad podrán matar ni dañar. Hay mucha tela que cortar. Incluso pienso que al volver a la rutina de la iglesia dominical debemos orientarnos en general para que estemos involucrados en la obra de Cristo. Estar involucrado en la obra de Cristo. Por eso cuando el hermano comentaba ir y hacer el servicio allá arriba de Mecedor es buenísimo. Hay que volver a involucrarse en la obra de Cristo. Obviamente que parte de eso es la obra, o eso que es la obra para algunos significará, por ejemplo, Caricuao. Hoy he hablado de Caricuao. Bueno, Caricuao, muchos viven en Caricuao. Para otros significará los mecedores. Bueno, para muestra un botón lo que se dijo previamente. Para otros significará otro contexto o lugar donde Dios lo ha usado, lo estará usando, lo estará llamando o lo podría usar. Me refiero a esto más allá, inclusive está en un natural lugar donde cada quien se congrega. Uno está, ojo que con esto no quiero decir que no significa congregarse, significa la obra, significa compartir con otros de Cristo, el mensaje de Cristo, el Evangelio de Cristo. Tú pudieras inclusive trascender esto a tu trabajo, a tus grupos sociales, etcétera, etcétera. En estos días hablaba con un hermano y recordábamos a uno de los endemoniados gadarenos. Vamos a leerlo. Marcos 5, versículo 18 al 20 dice así. Cito: Mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le dijo: No, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar a las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Y todos quedaron asombrados de lo que le decía. Fin de la cita. El hombre gadareno que estaba endemoniado, Jesús le sacó los demonios y este hombre quiso seguir con él. La expectativa del gadareno era quedarse con Jesús. Allí en el lugar de la conversión, donde ocurrió el milagro. Pero Jesús tenía para él un propósito especial, particular y específico dentro de su vasta obra. Recuerden que Jesús tenía, según esta estadística, 200 ciudades y aldeas que atender. Y Jesús tenía para este hombre, en el lugar donde estaba él, en el lugar donde ocurrieron los milagros, un trabajo, un rol, un propósito específico dentro de toda la vasta obra universal del Evangelio. Al gadareno, ex endemoniado, le había sido dado el don de ir a su aldea o ciudad con los suyos y mostrarle la misericordia y la gracia de Dios que fue con él. Y así es el testimonio de las Escrituras. Este hombre fue a las 10 ciudades, o como se llama en la traducción Reina Valera, Decápolis, y difundió la buena noticia, un obrero de aquellos que Jesús pide en oración. Jesús veía y le decía: hace falta obreros, y encontró un obrero. Aquellos que Jesús pide en oración, un obrero para la enorme cosecha y la severa escasez de obreros. Y fue este endemoniado gadareno uno de los tantos que se necesitan. La lección del gadareno puede ser determinante para nosotros hoy. Capaz que tenemos que dejar de aferrarnos al lugar de nuestra conversión, a ese lugar donde queremos estar. Puede ser el local, la rutinaria congregación, sino que nos toca salir de aquella Decápolis a aquel lugar donde somos llamados a compartir la buena noticia. No estoy hablando de congregarse, estoy hablando de ir y hacer discípulos, que es diferente a guardar el culto de oración y las reuniones dominicales que observamos y guardamos los cristianos. Tú deberías sentarte a reflexionar y meditar eso o sobre esto para ti. ¿En qué lugar de la obra yo le estoy colaborando al Señor? ¿En qué lugar estoy yo compartiendo la buena noticia, hablando de otros y haciendo discípulos?
Otros pasajes en la Biblia, como Lucas 10, citan a Jesús comisionando a los discípulos a involucrarse en la obra y similar, en el mismo contexto y símil a lo que dice Mateo capítulo 9. Vamos a leer Lucas, voy a leer Lucas 10, versículo 1 al 2, dice: El Señor escogió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y lugares que tenía pensado visitar. Y les dio las siguientes instrucciones: La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. Fin de la cita. Note que destaca: Jesús los envió delante de él. Y repite el mismo principio que dijo Mateo 9, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Y vuelve a encomendar la misma oración que también dijo Mateo 9. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Fíjense esos elementos importantes. Fíjense que mandó a 72, otra versión dice 70. Entonces, bueno, por algunos elementos se dice que pueden haber sido 70, 72. No es el detalle a disertar el día de hoy. El detalle es que Jesús tenía un grupo de seguidores y los envió. Vayan ustedes, vayan adelante, vayan. Con el mismo principio, hay un vasto trabajo, hay una gran cosecha. Los obreros son pocos. Entonces fíjense, se necesitan obreros en el campo del Señor. Tanto en un libro como en el otro, Jesús dice que oren para que los obreros sean enviados. Y así mismo los envía. Le dice a Pedro, ora por obreros, y así mismo lo envía a él. No le dice a Pedro, ora para que otro sea enviado. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Escritura nos llama a orar por obreros y así mismo nos envía a nosotros mismos. Mira, ora para que haya más obreros en las mies, pero vaya usted también. Que es lo que Jesús está compartiendo con sus discípulos allí. Yo no leí Mateo 10 en adelante, pero Jesús, después de haber orado por los discípulos, haberle dicho a los discípulos, oren para que el Señor envíe más obreros a sus mies o a la cosecha, acto seguido los nombra apóstoles a los 12 y los manda a trabajar. Eso es lo que ocurre en Mateo capítulo 10. Así que, hermanos, volvamos a ser protagonistas de la obra de Dios. Y si usted no se ha visto nunca como protagonista, entonces es tiempo, ya es hora de aprender y asumir el mensaje de Cristo. La obra nos involucra a todos. Eso es parte de la definición de lo que es el mensaje cristiano. Es hora de terminar de construir lo que estábamos haciendo. Si algunos estábamos haciendo la obra en Caricó, es hora de seguir construyendo. Si otros están trabajando en la obra de Mecedores, es hora de seguir construyendo. O si el Señor los llama a otro lado, o les pone sentir en su corazón de seguir construyendo, o no digamos una manera más simple, es hora de seguir compartiendo el Evangelio con otros. Es hora de seguir continuando la tarea, el mensaje inicial con que Jesús les decía: arrepiéntanse, cambien su manera de vivir, que el reino de los cielos está cerca. Es hora de dejar de ver a otros construir. Es hora de ensuciarse las manos. Es hora de manchar la ropa. Es hora de que también te llenes de cemento. Es hora de sudar. Es hora de sufrir golpes y moretones, de fatiga. Es hora de todo lo que es figura de trabajar en algo como construir. Sin embargo, la analogía, la figura que hemos visto en estas escrituras está hablando de una cosecha, de campo. Entonces, hora también de todo lo que figura estar metido en un campo cosechando y recogiendo fruto, trabajando por una cosecha. Es hora de dejar de ver a otros. Capaz que las congregaciones o en los últimos tiempos los esfuerzos están de quién va a ser el predicador, quién va a ser el ministro, quién va a ser el líder, pensando en la figura de alguien, pero sin quitar eso, que son procesos naturales, son partes de lo que significa ser una iglesia. Es hora también de que cada uno de nosotros piense en nuestro papel en la obra que está allí en proceso, en construcción, como esa casa que está allí en la imagen. Son tiempos para que entendamos el llamado de construir, es tiempo de que entendamos el llamado de contribuir a la obra del Señor. Como me han dicho algunos hermanos, hay mucha necesidad,
mucha necesidad de la palabra, del evangelio, del mensaje de Cristo, de la buena voluntad de Dios para con los hombres en estos tiempos difíciles, confusos e inéditos que significa la vida bajo COVID-19, bajo el SARS-CoV-2, esta vida de esta pandemia. Volveremos al local o a un local de congregación, porque personas me escuchan de diferentes lugares, no solamente del lugar de Altagracia. Eso es natural, que vaya a ser así más pronto que nunca. Pero como dije previamente, hay que entender inclusive lo que debe estar detrás de todo eso, lo que nos enseña y aviva esta vida en pandemia. Necesitamos volver a los fundamentos de lo que es la iglesia, así como deberíamos continuar o comenzar a participar en la obra del Señor. Eso era el mensaje que yo tenía hoy. Dentro de los diferentes mensajes, todo se revolcó y en estos días ha sido recurrente el tema de la obra y de volver a la obra y de continuar la obra. Y es lo que quería compartirle con ustedes en su contexto, porque cada uno de ustedes está en un lugar y seguramente al subir esto en YouTube alguna que otra persona lo oye y será un cristiano o un cristiano en cualquier lugar, no sé, del mundo, de la geografía. Y todos tenemos comunión en esto, en la obra de Cristo. Todos llegamos aquí porque Cristo de alguna manera nos atrajo mediante la obra en la que otros trabajaron, fueron instrumentos y nos trajo a nosotros. Yo les invitaría, o les invito, no les invitaría, les invito a oír mensajes como La Siguiente Generación, mensajes como Volvamos a la Iglesia, Comida y Pandemia. Son esos últimos mensajes ya en esta colección de los 60 y pico de mis reflexiones de cuarentena, ya hablando de la iglesia como tal, hablando de lo que es la iglesia, y nosotros tenemos que, es hora, tiempo de reflexionar, disertar, aprender lo que es la iglesia en lo macro, que no es simplemente una reunión de 10 a 12 o de 11 a 1, no es simplemente un culto, sino todo un contexto. Yo creo que la pandemia ha propiciado que nosotros veamos estas cosas. Estos mensajes yo nunca los había predicado, o yo había predicado estos versículos desde otros aspectos, porque la vida era otra. Entonces toda esta circunstancia ha servido para adaptarnos y entender, comprender lo que el Señor nos ha querido transmitir y sean nuestras lecciones. Yo quiero orar y despedirnos. Propicio que el Señor, ¿cómo que dice el versículo acá? Vamos a leerlo textualmente. Aquí está. Oren al Señor que está a cargo de la cosecha, y dice, pídanle que envíe más obreros a sus campos. Y recordar que en el ejemplo, en la vivencia de Jesús le decía a sus discípulos, oren, y enseguida también los enviaba. Entonces nosotros tenemos que orar y enviarnos a nosotros mismos, inclusive las congregaciones, las iglesias, ver cómo podemos hacer y contribuir, y enviarnos a nosotros mismos de la manera sencilla que cada quien vaya y comparta el evangelio y comparta todo lo que es la buena noticia, el mensaje de Cristo, bautizar y hacer discípulos a todos los lugares donde podamos ir, a todos los lugares donde Dios nos dé el don de estar. Oremos. Señor, nuestro Dios, exaltamos y reconocemos en nombre de Jesús, Señor, en medio que el vínculo que nos une a todos, el mensaje que nos une a todos. Señor, hoy yo te quiero dar gracias por todos esos obreros que hicieron algo por mi vida y por nuestras vidas, para que hoy esté el mensaje de Cristo presente en nosotros, esta fe, esta esperanza. Tú te manifiestas de muchas maneras, tuyo es el poder, la capacidad de hacer cualquier cosa. Tú escogiste, Señor, a burdas personas del mundo, las transformaste para que se hicieran pescadores de hombres. Es una lección importante recordar de dónde venimos nosotros. Ellos construyeron, colocaron un ladrillo en lo que somos hoy nosotros en día. Gracias, Señor. Entonces, nosotros veamos, Señor, lo que podemos ser para otros. También contribuir en la vida de otros. Porque
no es nuestra gloria ni o nuestro mérito, nuestro poder. Es la forma en la que tú estás operando con el Evangelio en la humanidad, Señor. Este texto, esta oración de Jesús, este contexto habla de esa gran realidad. Hay un gran problema. Una vasta mies, una enorme cosecha. Hay una escasez de obreros. Nos enseñaba a dirigirnos en la oración a Dios, dirigirnos a ti, Señor, pedir por obreros para esa necesidad, para la gente desamparada y confundida, como en algún momento estuve yo. En algún momento estuvimos nosotros. Y recordar que Jesús decía, oren, y enseguida los encomendaba. Señor, tú nos debes sentir el Espíritu para, de alguna manera, en los detalles pequeños, o hasta en las obras, en los ministerios trabajados de las congregaciones, pero los detalles pequeños cuando estamos con otras personas, nosotros podemos compartir el Evangelio de Cristo. Señor, gracias por traernos esta palabra, este mensaje, una vez más, el día de hoy, Señor. Y gracias por esta comunión, la herramienta que nos congrega el día de hoy, y lo que vayas a hacer con nosotros, Señor, gracias. Esta oración, Señor, en nombre de Jesús, y que tus pensamientos, y también, pero nuestros pensamientos, nuestras mentes, nuestros corazones, por favor, los guardes también, en nombre de Jesús, Señor. Amén.